Soy Mariana Rodríguez. Sus dos componentes, la glucosa y la lactosa, cumplen con funciones metabólicas en los organismos de los seres vivos, cumpliendo con gran síntesis y producción de energía. La lactosa en la leche puede existir de dos formas isómeras, alfa y beta, que se distinguen principalmente por la ubicación del grupo OH. Estas diferencias estructurales afectan el giro del rayo polarizado y también afectan su solubilidad en agua. La lactosa es sensible al calor, especialmente entre 110 y 130 grados centígrados, temperatura en la cual su forma hidratada pierde el agua de cristalización. A partir de los 15 grados centígrados adquiere un tono amarillo y a los 17 se oscurece aún más. Este cambio de color no se debe a la caramelización de la leche, sino a una reacción de lactosa al interactuar con compuestos nitrogenados, lo que genera compuestos oscuros reductores llamados melanoidinas. Esta reacción es conocida como reacción de Maillard, es catalizada por metales como hierro y cobre, así como por fosfatos. En el siguiente apartado mencionaremos las representaciones de las rutas anabólicas. Estas serán ejemplificadas tanto por mi compañera Sofía Natalia Rodríguez Castellanos como por mí, Anubis Hiram Semería Mata. La lactosa es un disacárido que está constituido por glucosa y galactosa. Es un azúcar que se encuentra en la leche, en el cuerpo. La lactosa es descompuesta por la enzima lactasa en el intestino delgado por ser absorbida y después utilizada. En los términos de rutas anabólicas, la lactosa puede incluir varios procesos metabólicos, específicamente en su trabajo de utilización para la formación de glucógeno o su aporte como fuente de energía. Para los ejemplos de estas rutas encontramos, por ejemplo, la hidrolización de la lactosa. La hidrólisis de la lactosa se da a partir del intestino delgado por la lactasa y da como resultado la liberación de dos monosacáridos, glucosa y galactosa. Por otro lado, también tenemos el metabolismo de la glucosa. Este se da a liberarse de la lactosa y puede metabolizarse a través de varias vías anabólicas, siendo las más importantes la gluconeogénesis, que es la realización de la glucosa partiendo de precursores de no glúcidos, y también la glicólisis, que es una transformación de glucosa en piruvato y así generar ATP en procesos anaeróbicos o aeróbicos, desde el citoplasma hacia las mitocondrias. Para los ejemplos de estas rutas encontramos, por ejemplo, la hidrolización de la lactosa. La hidrólisis de la lactosa se da a partir del intestino delgado por la lactasa y da como resultado la liberación de dos monosacáridos, glucosa y galactosa. Por otro lado, también tenemos el metabolismo de la glucosa. Este se da a liberarse de la lactosa y puede metabolizarse a través de varias vías anabólicas, siendo las más importantes la gluconeogénesis, que es la realización de la glucosa partiendo de precursores de no glúcidos, y también la glicólisis, que es una transformación de glucosa en piruvato y así generar ATP en procesos anaeróbicos o aeróbicos, desde el citoplasma hacia las mitocondrias. Para los ejemplos de estas rutas encontramos, por ejemplo,
la hidrolización de la lactosa. La hidrólisis de la lactosa se da a partir del intestino delgado por la lactasa y da como resultado la liberación de dos monosacáridos, glucosa y galactosa. Por otro lado, también tenemos el metabolismo de la glucosa. Este se da a liberarse de la lactosa y puede metabolizarse a través de varias vías anabólicas, siendo las más importantes la gluconeogénesis, que es la realización de la glucosa partiendo de precursores de no glúcidos, y también la glicólisis, que es una transformación de glucosa en piruvato y así generar ATP en procesos anaeróbicos o aeróbicos, desde el citoplasma hacia las mitocondrias. Para los ejemplos de estas rutas encontramos, por ejemplo, la hidrolización de la lactosa. La hidrólisis de la lactosa se da a partir del intestino delgado por la lactasa y da como resultado la liberación de dos monosacáridos, glucosa y galactosa. Por otro lado, también tenemos el metabolismo de la glucosa. Este se da a liberarse de la lactosa y puede metabolizarse a través de varias vías anabólicas, siendo las más importantes la gluconeogénesis, que es la realización de la glucosa partiendo de precursores de no glúcidos, y también la glicólisis, que es una transformación de glucosa en piruvato y así generar ATP en procesos anaeróbicos o aeróbicos, desde el citoplasma hacia las mitocondrias. Para los ejemplos de estas rutas encontramos, por ejemplo, la hidrolización de la lactosa. La hidrólisis de la lactosa se da a partir del intestino delgado por la lactasa y da como resultado la liberación de dos monosacáridos, glucosa y galactosa. Por otro lado, también tenemos el metabolismo de la glucosa. Este se da a liberarse de la lactosa y puede metabolizarse a través de varias vías anabólicas, siendo las más importantes la gluconeogénesis, que es la realización de la glucosa partiendo de precursores de no glúcidos, y también la glicólisis, que es una transformación de glucosa en piruvato y así generar ATP en procesos anaeróbicos o aeróbicos, desde el citoplasma hacia las mitocondrias. Para los ejemplos de estas rutas encontramos, por ejemplo, la hidrolización de la lactosa. La hidrólisis de la lactosa se da a partir del intestino delgado por la lactasa y da como resultado la liberación de dos monosacáridos, glucosa y galactosa. Por otro lado, también tenemos el metabolismo de la glucosa. Este se da a liberarse de la lactosa y puede metabolizarse a través de varias vías anabólicas, siendo las más importantes la gluconeogénesis, que es la realización de la glucosa partiendo de precursores de no glúcidos, y también la glicólisis, que es una transformación de glucosa en piruvato y así generar ATP en procesos anaeróbicos o aeróbicos, desde el citoplasma hacia las mitocondrias. Para los ejemplos de estas rutas encontramos, por ejemplo, la hidrolización de la lactosa. La hidrólisis de la lactosa se da a partir del intestino delgado por la lactasa y da como resultado la liberación de dos monosacáridos, glucosa y galactosa. Por otro lado, también tenemos el